Hola a todos, en la clase de hoy vamos a conversar sobre las escalas de medición. Previamente ya tuvieron conocimiento de una de las formas de clasificar las variables, que es según su tipo, y ahora vamos a ver una clasificación basada en sus niveles de medición. Si hablamos de niveles de medición, tenemos que tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de medición o de medir. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que responder: ¿qué es medir? Si tomamos el texto de referencia a la cátedra de Botella, nos dice que es relacionar un sistema relacional numérico, fíjense que les aclaro simbólico, esto no está en el libro, con un sistema relacional empírico mediante determinadas reglas. ¿Por qué esto? Desde la cátedra asumimos una versión más amplia del concepto de medición, es decir, que no incluya solamente números o variables que involucren algún tipo de unidad de medida, sino que también cuando nosotros atribuimos símbolos, ¿sí?, a determinadas cosas, esos símbolos también se consideren como si fueran una forma de medir, por más que no implique necesariamente un número propiamente dicho. Ahora podemos hacer esta misma definición un poquito más clara, ¿sí? Y en ese caso diríamos que medir no es más que asociar un número o un símbolo a las cosas según ciertas reglas. Hay reglas que respetar cuando nosotros hacemos esta simbolización de los datos empíricos. Y va a haber algo que es muy importante en este sentido, que es el concepto de homomorfismo. Tanto en ese sistema relacional empírico que hablábamos primero, como en el sistema relacional numérico-simbólico, es esperable que la relación entre los valores se respete. Por ejemplo, si cada vez que eh, vemos un varón le asociamos el 2, siempre que veamos un varón tenemos que asociar el 2. Cada vez que veamos una mujer, le asociamos el número 1. ¿Sí? Entonces, la relación que hay tanto en el sistema relacional empírico como en el sistema relacional simbólico numérico es de igualdad o diferencia. Que eso nos introduce a la primera de las categorías que vamos a ver dentro de los niveles de medición, que son aquellas variables de nivel de medición nominal. Estas variables, cuyo nivel de medición es nominal, designa atributos. La relación que va a haber entre los valores o modalidades de nuestra variable va a ser solo en términos de igualdad o diferencia. Es decir, tiene este atributo o tiene este otro atributo. El ejemplo más claro en el ámbito de la psicología es el de los diagnósticos clínicos. De ahí que está la imagen de uno de los manuales diagnósticos más utilizados, que es el DSM-5, que seguramente lo van a ver más adelante en la carrera, que lo que vemos es si un paciente pertenece a una categoría diagnóstica o a otra categoría diagnóstica. Lo mismo podemos pensar para los diagnósticos psicoanalíticos. Quien es neurótico no es psicótico, ¿eh? Y no es perverso. ¿Sí? Las estructuras de diagnóstico psicoanalítico también forman parte, o es un ejemplo, mejor dicho, de este tipo de nivel de medición. En una segunda instancia, vamos a encontrarnos con el nivel de medición ordinal. Ya su nombre indica que ordinal involucra una especie de jerarquía u orden de los valores. Es decir, ya no vamos a tener solamente una relación de igualdad y diferencia entre las modalidades de nuestra variable, sino que también las vamos a poder ordenar de menor a mayor. Un ejemplo muy utilizado en psicología es el de las escalas Likert. ¿Sí? Supongamos que acá tenemos una escala de grado de satisfacción. ¿Sí? La cara rojita es la de menos satisfacción, la verde la de más satisfacción. Y tenemos otros colores intermedios. Ahora bien, nosotros lo único que podemos decir con este nivel de medición es que
quien tiene la carita verde del extremo derecho está más satisfecho que todos los demás, pero no sabemos cuánto más satisfecho está que quien elige la carita verde de al lado. ¿Sí? Podemos saber que hay más nivel de satisfacción en quien marca los valores altos de satisfacción, pero no podemos saber qué distancia hay exactamente entre esos valores, solamente su orden, y de ahí el nombre de este nivel de medición. El tercer nivel de medición nos agrega algo clave, ¿sí? Que es la unidad de medida. ¿Qué significa esto de unidad de medida? Bueno, incluye la posibilidad de determinar la distancia entre dos valores. Pero la salvedad es que el cero es arbitrario. ¿Qué significa esto? El cero no indica la ausencia de la característica. Un ejemplo de nuestra disciplina para ver esto es el de los instrumentos psicométricos, ¿sí? Algunos test psicológicos que se usan en neuropsicología o en otras subáreas de nuestra disciplina, en los cuales, por ejemplo, en el caso que ven en el gráfico, que es un inventario de depresión, uno de los más conocidos, que se llama inventario de depresión de Beck, el cero no podemos decir que involucra la ausencia de síntomas depresivos, sino que involucra la ausencia de síntomas depresivos definidos según la teoría que sostiene o que argumenta ese tipo de inventario. Pero no podemos decir que el cero es ausencia de síntomas. Es ausencia de síntomas según lo conceptualizado en esa teoría en particular. Por último, nos queda el nivel de medición de cocientes o razones. Como se imaginarán, el avance que tenemos acá es que el cero es absoluto. Al ser el cero absoluto, ya no solamente vamos a poder calcular la distancia entre los valores, sino que también vamos a poder calcular proporciones. Pasando en limpio, a diferencia del nivel intervalar, acá contamos con un cero que realmente representa al cero. ¿Sí? Haciendo un resumen. Nivel de medición nominal, nivel de medición ordinal, nivel de medición intervalar, que involucra un cero que es arbitrario. El ejemplo que van a encontrar en todos los libros es el de la temperatura, dado que 0 grados no significa ausencia de temperatura. Y nivel de medición de cociente de razones, que en nuestra disciplina lo podemos ejemplificar con, por ejemplo, el tiempo de reacción o el tiempo de latencia de una respuesta en algún test psicológico. El cero involucra ausencia de tiempo. Una cuestión importante antes de terminar es aclarar, si bien lo dije implícitamente, que cada nivel de medición más complejo incluye al anterior. Es decir, si tomamos el caso del nivel de medición de cocientes y razones, no solo vamos a poder calcular proporciones, que es el diferencial que les mencionaba recién, sino que la relación entre los valores también involucra igualdad y diferencia, orden, distancia y esta diferencia de las proporciones.